calificadora de riesgo, se hacen calificaciones de empresas del mercado, estamos trabajando con aseguradoras, estamos trabajando con calificación de préstamos a empresas. Eh, y bueno, eso es un poco la actividad que desarrollo. Me encanta estar en contacto, me parece que el grupo tiene una energía bárbara y todo lo que pueda sumar, obviamente cuenten conmigo. Estoy acá para aportar y más que nada para aprender, ¿no? Mauro, un poco también, primero que nada, agradecerte que estés en este espacio y que te tomes tu tiempo para hoy compartir. Eh, un poco a propósito, con poca intro, quizás lo sabés, no lo sé, pero sos una leyenda dentro de la facultad, tanto nuestra como UADE. Todos los comentarios son siempre muy positivos hacia vos, pero por sobre todo esta humildad y esta grandeza que tenés de acercarte a nosotros. Yo la primera pregunta que te quería hacer era en relación al conservatorio, cómo, metiéndonos por ahí en esta parte más de emprendedurismo tuya, cómo es salir a buscar al cliente, cómo consiguen ir a calificar esas compañías, esos riesgos crediticios, si nos podés contar un poco más sobre eso. Bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un historial impresionante en lo que se refiere a asistencia técnica al sector privado y sobre esa historia se apoyó, digamos, el desarrollo de la calificadora. Nos empezamos a vincular con gente del mercado y es ahí donde empezaron a surgir los primeros clientes. Eh, Hoy estamos calificando, por ejemplo, a Life, grupo asegurador de los más importantes del país, y calificamos préstamos al sector privado que otorga el Banco Nación. ¿Sí? Son préstamos de montos significativos que por regulación necesitan una calificación crediticia y el Banco Nación se apoya en la facultad para avanzar con ese tipo de tareas. Eh, la calificadora tiene mucho por crecer. El mercado, digamos, demanda este tipo de trabajo y obviamente confía enormemente en la UBA y en la capacidad técnica de los analistas que tenemos ahí dentro del CEPAF. La Universidad de Buenos Aires tiene una reputación que quizás uno cuando está estudiando no la percibís, pero después en el mercado laboral y cuando hablas digamos, con los distintos actores más relevantes del mercado, tiene un peso enorme. Y eso es lo que tenemos que mantener, mejorar, ¿sí? Y hacer valer. 100% de acuerdo con vos. Y siguiendo en esa línea, nos contabas un poco de dos compañías que habías creado. ¿Lo hiciste más desde un lado de, quizás conocías el negocio más de agro, o lo hiciste más como el plan de negocio de desarrollar esa pata financiera y eh, impulsarlo desde ese lado? Bueno, ahí la experiencia fue fantástica. Yo, digamos, siempre me vinculé muchísimo con los alumnos. Tengo alumnos que seguimos en contacto ya hace ¿cómo decirte? Más de 6 7 años. Eh, Hemos formado amistad y muchas veces me traen propuestas para hacer. Y bueno, un gran amigo que en su momento se presentó en la facultad contándome la posibilidad de empezar a desarrollar algo en el sector agro. Necesitaba capital, entonces ahí decidimos, bueno, salir a buscar ese capital, convencer a inversores para avanzar con esa cruzada y fue emprender de cero. Me acuerdo, comenzamos como decirte, con $15.000, $20.000 y bueno, después se disparó, ¿sí? Empezamos a hacer las cosas bien. Eh, bueno, el negocio empezó a crecer y bueno, pasamos de ser una pyme hoy a una empresa mediana, califica como empresa mediana. Eh, Logramos volúmenes que no creímos lograr, pero siempre a fuerza de trabajo e intentando en esta Argentina que nos toca vivir, aplicar, digamos, todo lo que vemos en la facultad, ¿viste? Cobertura de riesgos, presupuestación, anticipación.
manejo de escenarios, digamos, todo. Y eso fue lo que nos permitió transitar los últimos 2 gobiernos con sucesivas devaluaciones y demás, sin problema. Y bueno, a mí me gustaría más adelante, pero contar algunos casos muy puntuales, porque quizás sirva de experiencia y ayuda a otras empresas, ¿no? De cómo manejarse en contextos como el actual. Adelante, adelante, no sirve mucho. Y bueno, después, en referencia a las inversiones, me parece que estamos también en un momento muy especial. Eh, Hoy, por ejemplo, a la mañana hablaba con importadores que están, digamos, ahí mirando cómo se dilata la posibilidad de acceder a los dólares y bueno, tienen caja y quieren saber cómo cubrirse y el mercado está muy restrictivo en oferta, ¿no? En posibilidades de cobertura. Entonces, creo que este país necesita mucho de profesionales de finanzas. ¿Sí? Las empresas necesitan mucho de profesionales de finanzas. Y eso le da mucho sentido a este club y a las reuniones y las propuestas que ustedes están haciendo. Muy bueno, muy bueno. Y volviendo a tu rol, un poco contabas de las amistades que habías hecho en tu rol de profesor y demás. ¿Cómo fue tu experiencia también tutoreando chicos y logrando ganar en varias ocasiones, según tengo entendido, el CFA Research Challenge y cómo es ese acompañamiento o el profesionalismo que muestran los chicos? Sí, a mí te digo, los equipos que lograron ganar son equipos que habían alcanzado un nivel digamos, de compromiso con la competencia impensado. Son chicos que se han fanatizado con la experiencia, dedicaban muchas horas por día a entender lo que la empresa que estaban evaluando, a investigar el sector y a escribir, ¿no? A redactar ese reporte. Y vos sabés que yo me acuerdo en esas finales, cuando hacían las presentaciones, había sorpresa por parte de las empresas de los directores de las empresas porque veían un nivel de conocimiento y de manejo, ¿sí? De los value drivers que hay detrás de la empresa, que por ahí no lo tenían ni los mismos profesionales que estaban trabajando dentro del negocio. ¿Viste? Entonces, yo creo que el gran secreto para poder estar ahí en instancias finales y poder ganar es justamente ese, dedicarle tiempo, decir, bueno, esto es una competencia que obviamente te puede llevar a otro nivel. Hay chicos que han ganado, que han viajado al exterior, y en uno de los casos salimos segundos afuera también, estuvimos ahí muy cerquita de ganar afuera, y se abren puertas, porque vos, que esto es lo que me encanta de la facultad, hoy nos conocemos nosotros, competís mañana y empezás a conocer gente nueva y todos estamos en la misma, ¿viste? Nos gusta la finanza, nos gustan las inversiones y nada, se abren puertas y eso me parece fantástico. Entonces, eh, creo que si uno es fanático, tenés que estar y participar. Y sin duda va a venir, algo bueno va a venir. Pero yo siempre invito a todos aquellos que tienen interés en las finanzas en participar. Y el rol nuestro como tutores es acompañar y decir, bueno, por ahí ¿no? Es por acá, o esto tiene más sentido, o poder acercar alguna herramienta que creemos que es la adecuada para resolver algún aspecto particular de la evaluación. Pero no mucho más que eso, no, el mérito no está en el tutor, el mérito está 100% en el compromiso del equipo. Si funciona Sí, como un equipo, el éxito está ahí nomás. Sin coincidimos dudas. plenamente. Tenés, Mauro, un perfil gigantesco, sobre todo creo que un perfil raro, si se quiere, o poco normal, en el sentido de que sos investigador en un punto, profesor, estás en el ámbito público, si se quiere, por estar en la Universidad de Buenos Aires, también en la parte de emprendedurismo,
y nos hablaste también de que manejás distintos family office o patrimonio de familias, pero desde el lado un poco más del trading. Yo te quería hacer esas dos preguntas. Un poco, cómo es administrar el patrimonio de una familia, donde es la herencia del hijo que quizás hoy tiene 12 años o tiene 40 y le estás manejando la herencia. Y por otro lado, un poco más sobre tu día a día del trading y cómo lo haces para repartir entre todas las tareas. Bueno, ahí lo que te puedo decir es, primero, en este negocio la confianza es fundamental. Yo me fui acercando a familiares y familias amigas, obviamente desde la confianza que me tenían, por mi rol como docente, por mi participación en el mercado. Y obviamente es una actividad que uno tiene que hacer con muchísima responsabilidad. Yo soy ultra conservador con esos patrimonios. Todo se habla previamente. Uno lo que tiene que hacer es como, yo digo, como evangelizar. Vos tenés que explicar hasta el último detalle de los riesgos asociados a cada una de las componentes que tiene el portafolio para que la contraparte entienda qué es lo que vas a hacer y que sienta confianza y que después uno pueda operar con convicción, ¿no? Porque acá lo peor que puede pasar es que vos no, cuando vayas a operar en el mercado, operes con miedo, ¿no? Tenés que operar con convicción. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo mucho. Yo de chico me gustaba hacer trading, he perdido mucho dinero, he tenido otros momentos en donde he ganado dinero, más que nada operando con derivados, por eso es un área que me encanta. Eh, y bueno, de toda esa experiencia y de todo ese dolor que pasé, pude aprender, ¿no? Pude aprender e incorporar yo miro las operaciones que me salieron mal y es ahí donde me detengo y paso la mayor parte del tiempo diciendo, a ver, ¿qué es lo que salió mal, no? Porque acá hubo un proceso decisorio que falló y hay que ver qué componente fue el azar y qué componente fue, digamos, algo que fue mal ejecutado o mal analizado. Y bueno, tengo grandes amigos que en algún momento seguramente se van a acercar, que me han enseñado mucho a mí, me han recomendado libros de gestores de fondos que justamente en esos libros cuentan sus penas y es ahí donde vos más aprendés, porque se aprende de los errores, ¿viste? Cuando las cosas salen bien, no sabés si fue suerte o realmente fuiste vos que hiciste un buen trabajo, sino que hay que mirar los errores y ahí de esos errores aprendí con todo lo que tiene que ver con coberturas, aprendí a medir, a ponderar en el portafolio las posiciones, a, digamos, si no entendía bien el riesgo que me estaba exponiendo, a achicar las participaciones dentro del portafolio, si entendía que el riesgo estaba controlado y tenía algo entre manos, aumentar con convicción la participación dentro del portafolio. Y bueno, todo eso me llevó con el tiempo, encontrar buenos resultados y poder ofrecer, ¿sí?, digamos, mi servicio a otras familias y hacerlo digamos, de manera abierta y con confianza. No es que yo esté buscando clientes ni nada por el estilo, de hecho no, con las familias que tengo ya tengo suficiente y tengo mucho trabajo, intento no cargarme más ya. Me gusta el equilibrio familia, trabajo, ¿viste? Que tanto se habla. Creo que hasta acá es suficiente y por eso digo, bueno, sí, me encanta esto de poder compartir y aprender y por eso estoy acá. Y, y bueno, todo lo que surja de ahí de los chats que estuve leyendo, pasaron material muy bueno, lo estuve leyendo y nada, me gustaría que haya más interacción del resto, ¿sí? De aquellos que Es una quieren. cuestión de que el mercado, viste, empiezan a pegar uno, dos, Eso. tres,
Y cuando hay volumen, bueno, ahora cuando veamos derivados y ROFEX, nos va a hablar ahí Rodri claramente lo que es armar volumen y market maker. Pero somos los market makers del grupo, empezamos a entre nosotros pasarnos información y cuando empiezan a decir no sé, no entiendo, ahí es donde se van envalentonando. Claro, es eso lo que quiero ver, y ahí es donde está bueno porque cada uno va a tener su visión y eso es lo que vale. Eso es lo que... Sí, es increíble también que parte del portfolio, cuando uno dice en otros tipos de profesiones, ¿no? ¿Dónde están todos tus cadáveres de un abogado, cliente que le fue mal? La verdad que los cadáveres de los traders están en la cuenta, en la cartera propia, ¿no? Todo lo que uno dice, che, la verdad que qué mal que te fue acá, te da vuelta y decís, sí, sí, esa me la comí yo con el futuro del Merval que no lo pude cerrar a tiempo y pensé que daba vuelta y me comí la baja. Así tenemos más historias con nuestras carteras que inclusive con las carteras de clientes, que es verdad, somos hiper conservadores, pero al extremo, Sí, en general. exacto. Y bueno, la Mauro, idea también de Maurito es que nos va a través de la UBA, es una representación que tenemos con la UBA directa que está bueno para hacer más profesional nuestro club y que se eleve para otros sectores sin posgrados o todos los contactos que podamos tener adentro. Bueno, también Mauro ahí nos va a dar una pata y una ayuda muy importante y sobre todo para colegas, ¿no? Gente ya recibida, exalumnos, todos los que ya trabajan por ahí en finanzas que se han sumado al grupo. Todo esto que decíamos del chat y demás, comuníquense con nosotros que si son parte de la UBA, los metemos en un grupo que tenemos de WhatsApp y donde pasamos la información y donde tenemos todo el recinto, ¿no? Le decimos también. El recinto de operaciones donde pasamos información. Después lo otro que comentaron de ofertas laborales, generalmente me suelen consultar si tengo gente para recomendar. Digamos, yo ahí les puedo acercar algunos, me han llegado últimamente algunas ofertas laborales. Si Tomás, pues, se las paso y ustedes se pueden perfecto. gestionar. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, eso fue un poco también la previa al próximo invitado. A Mauro lo vamos a seguir teniendo, obviamente lo vamos a seguir trayendo, si él obviamente acepta. Eh, Te pedimos que no te vayas, vamos a pasar a presentar al próximo invitado. Es la previa no de la Copa todavía, sino del área agro. Sin mucho más, adelante David, si querés hacer una introducción. No, Rodri es una persona que en el mercado se introduce sola, así que es un poco más para la gente del club y demás. Una leyenda dentro de lo que es Merval. Hablamos de leyendas dentro del ámbito educativo. También hay, de otro lado, grandes gladiadores que están en el mercado. Así que, Rodri, si querés, contanos un poquito, acuérdate que este segmento es tu historia, cómo llegaste a donde estás y cuáles fueron los pasos que estuviste dando para llegar a donde estás, para que los chicos, poniéndote en el rol de una persona que se recibe de la carrera de grado, diga, bueno, ¿qué es lo que me falta a mí o qué es lo que yo estuve buscando que me llevó a ese lado? Bárbaro. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias, David, Tomás, por el tiempo y por tener este espacio para los estudiantes y futuros profesionales, que la verdad que armar este espacio para que podamos mostrar todas nuestras experiencias y contar cómo llegamos está muy bueno, porque somos todos unos apasionados de las finanzas y las materias que uno ve en la facultad o en algún curso que haga, por lo general son muy pocas o son cortas para meterte en el mercado de capitales de lleno, y ni hablar en lo que es agro. Yo soy de General Pico La Pampa. Imagínense que en el interior lo que es mercado de capitales, cada vez que conozco, cada vez que voy a ver a algún cliente, nos juntamos con algún colega, es increíble el desconocimiento que hay en el interior. Así que comparto lo que decía Mauro, que estamos en una posición de evangelizar y creo que es fundamental tomarse el tiempo y tener paciencia para trasladarle al resto que no conoce y explicarle, porque creo que es fundamental tener esa convicción y esa pasión por el mercado para que llegue a más personas y poco a poco sea mucho más grande. Yo estudié Administración Agropecuaria en La Pampa, hice el curso de perito clasificador de cereales y después me vine para Buenos Aires en una suerte de seguir estudiando y buscar trabajo acá. Si bien en La Pampa estaba trabajando en la Artirigoyen, que es una empresa, un exportador agropecuario muy importante en el país, bueno, le necesitaba dar un salto de calidad y ver un poco más allá, a ver
qué deparaba la gran ciudad. Y al año y medio, mentira, al año que estuve acá, entré a trabajar en Matva, fue en el 2013. Había entrado principalmente para lo que era, para trabajar en la rueda de operaciones. Por ahí para algunos que son muy nuevos o no sabían, la rueda de operaciones antes era a viva voz, en lo que era Matva, en lo que se negociaban futuros y opciones agropecuarias. Después tengo una presentación para mostrarle un par de evidencias de eso, que la verdad que está muy bueno. Es como volver al futuro y ver un par de cositas que la verdad que me parecen que están re interesantes. Y por ahí haciendo foco en lo que vos mencionabas, aparte de estar en el mercado, después hice la licenciatura en Administración Agropecuaria en la UADE, yo he hecho la tecnicatura en La Pampa, después en la pandemia hice el posgrado en agronegocios y alimentos en la UBA, que la verdad que lo súper recomiendo, está muy bueno porque te da una visión mucho más amplia de los negocios y hay profesionales dando ese posgrado que está realmente increíble. Y ahora haciendo la maestría en finanzas, como para darle un poco más, una orientación más financiera a todo este mundo agro, que la verdad que está muy bueno. Es chico, pero con el tiempo se va demostrando que se va agrandando. Por ahí para transmitirle al resto, de decir, bueno, ¿qué haría yo o en qué haría foco para tratar de meterme en el mercado laboral? Yo creo que es clave, como decía Mauro, tratar de participar de cualquier evento, cualquier competencia, ya sea por plata de mentira, que hay muchas competencias, que hay plataformas, que hay portafolios y se pueden armar cosas con dinero ficticio. Creo que eso está muy bueno. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en participar en todos estos eventos, utilizar inteligentemente las redes. Hoy yo me informo muchísimo a través de X, ex Twitter. La verdad que hay tanto material dando vueltas que uno tiene que segmentar un poco, porque tal vez a veces siguiendo a mucho público o leyendo siempre un determinado sector del mercado que piensa igual que uno, terminás sesgando, y eso lo aprendí con el tiempo, y la verdad que lo súper recomiendo. Después también me traje un par de anotaciones para recomendar algunos perfiles de los que sigo en Twitter. Mucho podcast, la verdad que ese segmento es muy bueno. Hay muchas empresas del rubro, muchos agentes, muchos ALICs que tienen sus propios podcasts y te explican muy, muy bajado a tierra qué pasa en el día a día, te cuentan por ahí su experiencia, llevan invitados muy, muy interesantes. YouTube, soy un gran consumidor de YouTube, la verdad que es una plataforma que está muy buena también para llegar por ahí a participantes del mercado, no solo argentinos, a participantes de otro lado del mundo, que por ahí tienen otra visión, como para tener un poquitito la vista un poco más amplia de lo que uno puede ver acá. Así que no sé si quieren alguna pregunta en el medio, si no les muestro la presentación que tenía preparada, como para darles un poco más de contexto Ahí, a todo lo que Rodri, fue. agarramos primero un poquito la entrevista, te hacemos un par de preguntas y demás. Dale. En general. Recuerden, todos los que quieran hacer preguntas, primero liberamos los micrófonos, así que se pueden desmutear y hacerle preguntas. Y bueno, la pueden hacer también por el chat. Yo lo que te quería preguntar es, ya yendo un poquito a tu rol que tenías, hablaste del Tirigoyen, que fuiste primer trabajo y demás, sos más conocido también por haber trabajado en Matva Rofex. ¿Cómo es un trabajo que también es muy bueno y también por ahí uno no tiene mucho en consideración cuando habla de trabajar en el mercado, de hacer difusión de un mercado, ¿no? Porque él hacía difusión de lo que es que varios participantes, hablamos de Alix, entren y utilicen las plataformas de mercado, no solamente el dólar futuro, sino toda la gama de productos que tenía el mercado de Rofex, que bueno, después unió con Matva, hizo Matva Rofex, ¿no? Tal cual. Ahí, bueno, ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos con David en una capacitación, justo era exclusivamente del segmento agropecuario. Pero bueno, la verdad que teniendo la capa de cuando trabajaba en el mercado, teníamos una visión
por ahí un objetivo dentro de lo que era por ahí más el rol comercial, que fue los últimos 4 años que estuve haciendo, que era más de capacitación, de evangelizar, porque el mercado tiene la función de poner a disposición los productos, te pone la cancha, y es como que dice, bueno, jueguen con esto y nosotros vamos controlando, ¿no? Más allá de que por supuesto que está la CNB, pero nuestro rol era de comentar y explicar los productos. Muchas veces nos encontrábamos que en muchas capacitaciones o videos nos pedían estrategias directamente, ¿viste? ¿Por qué no nos muestran una estrategia de cómo nos podemos cubrir de tal o cual manera? Pero la verdad que, bueno, la función y la obligación del mercado llegaba hasta ahí, no teníamos permitido, la verdad, que poder decirte, bueno, comprate tal futuro o tal opción, porque la verdad que para llegar a ese escenario uno tiene que hablar con el cliente y saber cuál es su punto de dolor para decir, bueno, de determinado precio a mí me sirve y acá puedo yo tomar una cobertura o puedo simplemente especular, ¿no? Así que el trabajo diario, más duro, más lo que hacíamos todo el tiempo en lo que era el MATBA era de capacitación, cuando fue con MATBA Rofex, y cuando era en MATBA, que estaba en la rueda de operaciones, estaba en el recinto que era en el medio de la rueda de operaciones, cantando las operaciones que se hacían cuando había compra y venta. Hoy por ahí lo pensamos y es bastante imposible, se opera todo electrónico, pero bueno, era todo a viva voz, donde había muchísimos operadores gritando desaforadamente, vendiendo y comprando trigo, soja y maíz, los distintos meses en futuros y distintos strikes para las opciones. La verdad que al principio, no lo voy a negar, un trabajo estresante el primer tiempo hasta que afinabas el oído, pero la verdad que muy, muy gratificante, increíble. Me quedé con ganas de que dure mucho más ese piso. Un gran momento. Bueno, también hay videos de la bolsa, si lo quieren ver, la bolsa, el Merval en Argentina, tenían también su momento Viva Voz, simplemente recordatorio para lo que era. Antes había un lugar físico, que era el recinto, en el caso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde cada uno de los operadores, personas físicas, o sea, estaba hablando de época predigital o inicio de la época digital, iba con la orden, se iba por cuenta y orden, o sea, a la cuenta del cliente y a la orden del cliente de comprar, e iba y negociaba bajo ciertos límites, o sea, un límite de precio, límite de cantidad, pero justamente eso, iba y a viva voz gritaba la orden y de otro lado un operador también de otra league hacía el intercambio, compraba, le vendía, negociaban un precio, todos esos precios se publicaban en lo que era la pizarra, que es la mítica pizarra también de MATBA, que pasó a ser digital al final, ¿no? Pero antes era con una persona que literalmente iba y escribía la pizarra con tiza cada uno de los precios que se iba negociando. Esa era la referencia que tenían todos los participantes, saber cuál fue el último precio que se negoció el contrato de soja de tal mes. Entonces todo se iba negociando y al final después se liquidaba. Yo te pregunto ahí una cuestión más, cuando pasaste a este nuevo rol, que estás en una liga agro, que es tratar de impulsar el negocio, pero también del lado comercial, porque es no solamente difusión como decías antes, sino que, bueno, ahora tienes una mesa comercial, gente a cargo, una estrategia, etcétera. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ves dentro de ese nuevo rol y este nuevo desafío que tienes ahora? Bien, bueno, justo ahora estoy totalmente de la vereda de enfrente. Ahora estoy en la mesa de trading, de futuros y opciones, de lo que es Alaria Agro. Alaria, seguramente conocido por muchos, una empresa totalmente abocada a lo que era el segmento financiero. Adquirió a Morgan García Mansilla, que era un ALIC tradicional agropecuario, histórico, y fue donde dijeron, bueno, vamos a meter la pata fuerte en lo que es ese elemento agropecuario, más allá de que ellos tienen Argenpyme desde el 2015, si mal no recuerdo, que es una empresa que facilita mucho lo que es el crédito para pymes y para el sector agropecuario. Y hoy la verdad que, como vos decías, tengo el doble rol de comercial a la hora de repente de juntarnos con algún cliente y explicarles cómo funcionan los contratos de futuros y comentarle por ahí alguna estrategia y decirle claramente cómo se puede beneficiar utilizando este tipo de coberturas. Y después el otro rol es pura y exclusivamente de trading. Nosotros
estamos en la mesa haciendo lo que es solamente futuros y opciones de Matt Barrofex de agro. Después está dividido dentro del área con lo que es mesa financiero, mesa agropecuaria. Así que nosotros estamos con un equipo tradeando básicamente todo el día, que es algo que me encanta, como decía Mauro, la parte del trading, de estar operando. Y por suerte, ahora que estoy en este lado, operando muchísimo más que antes. Antes lo hacía simplemente por hobby. Ahora es por tema de trabajo y la verdad que súper feliz porque me calma las ganas que yo tenía diariamente de operar. Así que haciendo la doble función de comercial y operando. Está muy bien, está muy bien. Rodri, yo te quería hacer una pregunta en relación a esto, de vos pasaste por la operación de viva voz y después pasaste ahora a la mesa de trading, donde directamente el trading es totalmente virtual. ¿Cómo eran los códigos antes y cómo son los códigos ahora? Por ejemplo, cuando se pifia una orden, ¿cómo era antes? ¿Cómo era la camaradería? ¿Cómo era ese día a día de estar con otros operadores que los conocías? ¿Y cómo es hoy de operar una pantalla que ni siquiera sabes quién está del otro lado, quién está poniendo la orden? Mirá, había una palabra clave que era anote, cuando había un trader que eran los de viva voz, que ahora son los traders que están atrás de la máquina, antes eran los traders a viva voz. Cuando uno decía que se ponía a vender o comprar y se escuchaba una anote, era la palabra sagrada que cerraba ese negocio. Así que tenía que ser muy cuidadoso de no decir anote, porque automáticamente se cerraba el negocio. La verdad que Creo que se me fue Ahí está. internet. Ahí ahora sí, está. ahí volviste. Ahí seguís. Ahí está. ¿Me podés repetir? Venías en la parte de la palabra note, la palabra Ah, ok, ok. sagrada. Bien, sí. No, que era como la palabra fundamental cuando era la palabra que estaba autorizada por reglamento, cuando se concertaba una operación. La verdad que el mercado agropecuario comparado con el mercado financiero es un nicho bastante especial. El mercado financiero es ciego, como todos saben. Cuando vos te pones a operar una acción o un CDR, un bono, vos comprás y vendés y no sabés quién está del otro lado. En la plataforma de negociación agropecuaria, en la plataforma de trader que usan todos los agentes que están dentro de lo que es Matt Barrofex, se puede ver el número de chapita, quedó ya históricamente, que es el número de agente que está operando ese contrato. Y por ahí, esa es una gran diferencia con el mercado financiero, que vos podés ver la última operación, qué número de agente operó contra qué otro número de agente. Eso vino desde siempre. Rofex, que tenía el mercado de Monero, era un mercado ciego, y cuando se dio la fusión se intentó llevar a lo mismo, porque la verdad que en los mercados internacionales pasa exactamente lo mismo. Uno opera y no sabe quién tiene el otro lado. Y después, como vos decías, los códigos son bastante fuertes, porque haber estado tanto tiempo en el mercado me dio la posibilidad de conocer a la mayoría de los traders agropecuarios de todos los ALICs. Y hoy, la verdad, estar de este lado, como que hay otra relación, ya los conozco, pero es un público, te diría, bastante particular, y está muy bueno. Bien. Yo tenía una pregunta también, teniendo un poco en paralelismo de lo que es, si querés después pasamos ya a la presentación, que por ahí muchas de las dudas que estamos teniendo y vamos a ver están también ahí, pero me viene a la memoria lo que pasó en la pandemia, ¿no? Hablando de commodities y derivados, pasó algo que hubo un cierre del el comercio internacional y el derivado del petróleo llegó a niveles negativos justamente por el concepto de delivery. Me había contado un poco vos entre bambalinas, digamos, que pasó algo acá también, parecido con el concepto de la entrega y también que no se podía y todo lo que trajo generado el COVID. ¿Querés contarnos un poquito de eso, teniendo en cuenta, bueno, hago un poco de paréntesis en eso, todo lo que es derivados agropecuarios, hay una parte que es contraentrega, o sea, uno cierra precio a futuro de entrega de mercadería física. Hablamos de veces de granos, posiblemente también de petróleo, sobre todo con se arbitra con los de afuera.
Esto que conocemos mucho del mercado internacional que pasó con el petróleo, acá en el mercado local, ¿lo viste? Mirá, fue un tema bastante interesante ese, porque se vieron precios irrisorios que te pagaban para que te lleve la mercadería. Fue increíble. Acá se vio un poco frenado, más que nada porque, como decís vos, una pata muy importante en lo que es mercado, aparte de lo que es coberturas, es la parte de originación. Hay muchos participantes que vienen al mercado directamente para hacerse del grano físico o para entregarlo. Y cuando fue principalmente el inicio de la pandemia, estuvo frenado principalmente porque estaban cerrados puertos, estaban cerradas plantas de acopio, nadie podía salir. Así que se vio un poco afectado el primer tiempo lo que eran las descargas, porque por reglamento uno tiene determinada fecha para cumplir con ese plazo de entrega de la mercadería, o viceversa para recibirlos, el tema de los camiones que necesitan dar cupo para poder armar todo el tema de la logística. La verdad que se vio afectado al principio, pero después fluyó muy bien. Nada que ver, por suerte, comparado a lo que pasó con la experiencia del petróleo. Claro, hay también hay diferencia, temas paralegales, ¿no? Generalmente en el mundo internacional, más en el mundo, como se llama, de Estados Unidos, los contratos se respetan independientemente de las variables, ¿no? Acá tenemos una cuestión de que vemos un poco más la coyuntura, contrato anglosajón, vemos un poco más la coyuntura, lo involucrado, los daños también materiales, entonces, bueno, son más flexibles en ese caso, pero sí, se dio precios negativos del petróleo, porque justamente no se podía llegar a que los containers internacionales hagan la entrega. ¿Querés pasar, Rodri, si querés, a la presentación y hablamos un poquito más de lleno de lo que es los derivados puntualmente agropecuarios? Dale, perfecto. Ahí voy a compartir y me avisan si están viendo. Se ve todo. Bárbaro, perfecto. Le puse el nombrecito del viaje en el tiempo como para mostrarles un poco Por las previamente. dudas, estás presentando la otra parte de la BPT, la parte no de los slides. Ok, a ver. Dame un segundito. Hablo paréntesis que Volver al Futuro es una de mis películas favoritas, así que arrancó bien. Qué bien, qué bien. Debe ser porque tengo el doble monitor. Vamos a hacer así. Cosas que pasan en el vivo. Sí. Eso es una cuestión de los millennials, ¿no? Volver al futuro. Estamos hablando de la época de los 90. Gran Tal época cual. también de los derivados en ese momento. A ver. Así que todo tiene que ver con todo. Bien, comparto No todo. sé si es más complejo operar ROFEX o operar el Zoom. Sí, Ahí está. ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Buenísimo. sí. Bueno, ¿Querés poner ocultar eso? Así no se te ve, lo de botón. Ahí está. ahí va. Bien, Máxima Fly. Bien, sí. Como les comentaba, esto era una rueda típica de operaciones en Matva. Fíjense que había una tradición muy marcada de lo que era ir a trabajar en saco y corbata. Yo venía de La Pampa de estar de jogging y zapatillas o alpargatas y me encontré con un mercado laboral y una diaria totalmente distinta. Acá, todos los que están parados acá son todos los traders que hoy están detrás de una computadora. Había una jaulita en el medio. Después tengo un mini video para mostrarles para que vean cómo era la dinámica. Las pantallas de atrás son donde cada vez que se hacía un negocio, que un operador que estaba gritando y otro le compraba, se marcaba la operación, figuraba atrás. Atrás tenías lo que era soja, la pantalla de arriba del todo, abajo lo que era trigo y maíz. Y en la tira roja se iban marcando todas las operaciones que se iban haciendo. Y en los televisores que están colgados arriba, ahí se veían las puntas de lo que los operadores gritaban, de cuánto estaban las cotizaciones de compra y de venta en ese momento. Porque alguno por ahí venía de afuera y quería ver cuánto estaban pagando, cuánto estaban vendiendo, y tomaban como referencia el monitor que estaba arriba. Ahí justo en el medio también están los vedores, ¿no? Los que garantizan que la operación se dé. Como Claro. pasaba también en el Merval, que tenían un chaleco de otro color,
que eran los que veían que la negociación sea justa. Claro, se le llama semanero. Sí, Acá había una persona del mercado dentro de esta jaulita y una persona afuera, que acá se ve que uno que está anotando en esta época se hacía todavía a mano. sí. Estaban dos personas del mercado, una adentro y una afuera, y adentro estaba un semanero, que es este que está parado acá, o este. Había momentos que había dos, por el gran volumen que había, y por lo general la dinámica era, uno compraba y otro vendía, y el semanero era el que fallaba en el caso de que, si yo estaba comprando y David estaba comprando y los dos gritábamos a la misma vez, era el tema quién ganaba. Si de repente estaba vendiendo dos contratos el vendedor, no pasa nada, se repartía uno para cada uno, pero cuando era uno solo, ahí es donde fallaba el árbitro, este semanero, que decía, bueno, yo escuché que él gritó anote primero y se le daba la operación. Ese era bastante el rol que tenía el semanero, que era el que impartía un poco la justicia cuando había alguna operación de ese tipo. Era como el juez del momento, ¿no? Agarraba a quien escuchaba primero, si era mano o no, bueno, Exacto, caminaba. claro, sí. Este es un video que está en YouTube de lo que era la rueda por el 2005. Antes, acá se muestra la rueda de trigo, había dos ruedas, estaba separado lo que era rueda de trigo y de maíz, y al lado una rueda de soja. ¿Vieron que todos tienen una chapita colgada en el saco? Esa era El la número chapa de que, gente, sí. claro, ese te identificaba el número de agente. Y Hay un estaban gesto ahí con así, la mano que hacen, ¿no? Que significa claro, justamente cuando la entrega. gritaban, claro, cuando gritaban vender, la verdad que se ponían muy efusivos, y cuando se hacía una operación, que se daba el anote, la persona que estaba en el medio de la jaula gritaba a un micrófono que tenía en la camisa, se hizo tal contrato, compró el 51, vendió el 20. Y así quedaba reflejado en las pantallas de operaciones para que vos veas quién era el que había operado. Por eso hoy se usa mucho todavía ese número de chapita virtual para saber quién es realmente el que está operando. Increíble, ahora no hay sonido, pero ese momento era álgido, ¿no? Digamos que había pocas negociaciones a veces, o en gran cantidad, y había que repartirlos entre los primeros que estaban negociando. Totalmente, sí, sí, sí. Imagínate que por ahí haces una operación sola, haces un contrato, que el contrato son de 100 toneladas, que no pasa nada cuando es uno, pero cuando son 1000, que son 10 contratos, por ahí anotarlos en el momento y cuando era distribuido entre varios compradores era caótico, porque más que nada no se te tenía que traspapelar ni perder ningún negocio porque la rueda continuaba. Si a vos se Sí. te pasaba uno, no importa, seguía igual. Este video en YouTube tiene, por supuesto que tiene sonido, y se escucha el griterío de todos los agentes. Ahí Por ahí atrás muchos no lo todos conocen, tenían, pero hay gente muy conocida ahí en esos videos de mercado, pero bueno, a la gente del club por ahí son todos indiferentes, ¿no? Pero hay grandes personalidades del mundo agro ahí negociando. sí, hay un montón, hay muchos que tampoco, que ya no están, pero la verdad que el 90% son participantes que siguen activos hoy en día. Me llama mucho la atención cómo van revoleando las manos. Hoy se revolea las manos, los dedos en realidad, eh, pero como haciendo esa analogía de cómo cambió y cómo también se le dio mucho más fair play al mercado, en el sentido de por qué yo debería depender del semanero que defina quién de los dos gritó primero si gritamos al mismo tiempo. Claro, Pero tal bueno, cual. creo que hoy fuimos avanzando hacia un lado positivo, pero se perdió toda esa mística y esa cultura que existía. Y la verdad que si vos te pones a pensar, la digitalización mejoró muchísimo lo que es operaciones, porque si vos antes no tenías un representante que venga a la rueda a gritar, te perdías de participar de este negocio. Por ahí tenían muchos ALIC, tenían una persona pura y exclusivamente que estaba todo el día en la rueda, y hoy con la virtualidad se lo deja en la oficina y por ahí puede hacer un trabajo comercial o administrativo y encima hacer de trader, ¿viste? O sea, en ese sentido, la verdad que agilizó un montón, y más que nada por ahí por los volúmenes que se manejan hoy,
hacerlos de esta modalidad sería bastante difícil. ¿Se resolvía como en el campo, lateando una moneda, cuando el semanero no sabía a quién dividirlo? Pasó muchas veces y me parece que en este video está. Ahí está, cuando agarra la bolsa verde, eso tenía una moneda Claro, que era una se cuestión de fair play, hacía, ¿no? exacto. Recién lo que se vio era la rueda de trigo y maíz, que estaba separada por la de soja, que prácticamente estaba al lado. Y en lo que era la rueda de soja, era la que tenía, por supuesto, que se llevaba todo el volumen. Y lo más interesante es que no es como ahora que el mercado arranca y termina a las 17 los 3 productos, ¿viste? Arranca trigo, soja y maíz. Antes tenían microcortes las ruedas para que los operadores puedan ir de una a la otra rueda. Por lo general, la rueda de trigo y maíz cerraba más temprano. Suponete que el mercado cerraba a las 4, a las 2:30 cerraba trigo y maíz y ya no se podía negociar hasta el día siguiente. Y se iban todos a la rueda de soja a seguir operando. Después, con el tiempo, se unificó y quedaron todos los productos en una sola rueda, que después tengo la imagen de cómo quedó ahora, que fue la última remodelación que se hizo a la rueda, porque la verdad que con el tiempo se llegó un momento de que se operaba virtual y se operaba viva voz. Y había algunos desfasajes, se generaban algunos arbitrajes interesantes en lo que era físico y electrónico, así que por eso se decidió de reducirla a una sola rueda. Excelente. ¿Querés continuamos así no te frenamos con este video nada más? Dale. Esta es la que seguramente la vieron ya en muchos portales que se usa mucho. Esta es la rueda de operaciones de Rofex. Rofex también tenía su rueda de piso y era un poco distinto porque se hacía mucho más físico que lo que se hacía en Matva por ahí de futuros y opciones. Hoy está esta rueda también bastante simbólica y los chicos de Rofex siguen sentándose acá y la mesa de operaciones sigue funcionando en el mismo lugar. En Matva no están en el recinto propiamente dicho, sino que están en las oficinas. Y estas son la rueda de Matva, cómo quedó después de la remodelación. Esto, si mal no me acuerdo, fue en el 2015 que se hizo la remodelación. Y acá, como pueden ver, se actualizó muchísimo más. Los televisores de arriba volaron. Se puso una pantalla gigante LED donde entraban muchos más productos y había una definición y una cantidad de información mucho mejor de lo que era antes. Acá, en la foto de la derecha, el que está sentado acá soy yo, que lo que hacía era tomar precios de lo que iban voceando los operadores, y en la pantalla grande de acá atrás, ahí salían las puntas de compra y de venta, y además salían los negocios que se iban haciendo. Ese era el rol de los que estábamos en el mercado. Uno sentado acá y otro en el medio, y después el semanero que estaba al costado dentro de la rueda. Ahí seguía, iba vos, ¿no? Se terminó hasta casi la pandemia. Sí, la verdad que la pandemia fue el golpe de gracia que terminó cerrando el piso, porque seguían viniendo cada vez menos operadores y la verdad que se hacía el 90% se hacía electrónico y estaban ahí por una cuestión de comodidad, de porque también salían otros negocios, por ahí convenir alguna operación o buscar alguna contraparte era más fácil estando ahí en la rueda que estando en la oficina o en la casa, pero sí, se hacían en simultáneo las dos ruedas y después con la pandemia ya no se hizo más. Ahora quedó como centro para hacer un montón de reuniones, convenciones, por ahí algún evento de la bolsa, y se utiliza mucho este edificio porque quedó totalmente remodelado y es inmenso y está muy bueno, así que menos lo que es rueda de operaciones sigue funcionando. Después acá era para mostrarles un poco lo que es la tendencia de cómo fue creciendo la adopción de herramientas de lo que es futuros y opciones. Esto, si bien no tiene el histórico, pero si nos vamos mucho más atrás, es mucho menor. Claramente se ve que desde que se dio la fusión con
con Rofex hubo un incremento significativo en lo que fue la adopción y la usabilidad de los productos. Rofex tenía un segmento de agentes que eran mucho más financieros, no tanto agropecuario, y ahí se ganó muchísimo volumen. En lo que es la repartija de todo este promedio de estos últimos 13 años, acá pueden ver claramente que hay una dominancia muy grande de lo que son futuros de opciones. Nosotros tratamos, cuando vamos a ver un cliente o cuando damos alguna charla, tratamos de hacer hincapié mucho en, primero, cubrirse con opciones, porque uno por ahí, que es un productor y necesita ponerle un precio a su producción, es más viable o es menos engorroso comprarse un put y pagar una prima que de repente comprarte un futuro, que como por ahí la mayoría sabe, el futuro tenés las diferencias diarias, que es una integración de saldo que vos tenés que ir poniendo si vas perdiendo o se te van acreditando si vas ganando, pero la verdad que es una tarea administrativa un tanto engorrosa para el que no está en el día a día en la pantalla. Por eso nosotros tratamos de hacer bastante hincapié en lo que es futuros. Este 17% por ahí está medio sesgado porque estamos viendo los últimos 13 años, pero ya en los últimos 4 o 5 años ya es más del 25%. Y nosotros hoy desde el área agro somos market maker en lo que son opciones, así que hacemos muchísimo hincapié y cada vez que podemos tratamos de comentarlo para que sepan que si quieren hacer alguna opción y por ahí en la pantalla no está cotizada, o nos encontramos hoy que hay puntas o puntas muy abiertas, sabemos que también pasa, tratamos de que por ahí nos pidan cotización y nosotros como market maker podemos achicarlas y acercarles por ahí una cobertura un poco más eficiente. Y después, lo que es producto, claramente el producto estrella es la soja, se lleva el 64% de todo el volumen operado, después viene el maíz y atrás el trigo. Hubo otros años que por ahí estuvo un poquitito más parejo en lo que era trigo con maíz, pero bueno, claramente lo que es el producto soja es el más operado y es el que tiene más profundidad a la hora de operarse. Sí. Ahí, Rodi, te tengo un poquito nada más para que los chicos hagan un poco el catch-up. Siempre vamos del llano de que nadie sabe nada, así que explico un poco los términos que estuvo usando Rodri, que primero, bueno, saben, MATBA era el mercado a término de Buenos Aires, era el mercado de la entrega física, todo esto corregime, Rodri, que la tenés 10 veces más clara que yo, era el mercado de la entrega física de lo que era la parte de agro, tanto de a pie como de semillas, y Rofex era el Rofex Future Exchange, o sea, solamente para monedas en general e instrumentos financieros. Se hace una unificación y se genera lo que es el MATBA Rofex. Ahí, como decía antes Rodri, era mucho más lo que era en Rofex la cobertura de estos instrumentos, sobre todo del dólar. Cuando se hace la unión, se ve esto que estamos hablando ahora de tanto herramientas para la entrega como cobertura para los derivados. Ya existían seguramente, claro, no la inventó Rofex, pero lo que se unifica acá es que se unifican los dos mercados para que tanto el financiero y el mercado real, digamos, el mercado de la entrega, tengan todo esto mucho más volumen y más transaccionalidad. Cuando decía lo de market maker, quiere decir que básicamente él genera mercado poniendo puntas, o sea, él es comprador y es vendedor de los, en este caso, derivados, que son instrumentos de cobertura que usan tanto sus clientes como otras contrapartes, porque él es market maker para sus clientes y market maker para el conjunto de los mercados, para esto de generar volumen. Y market maker es eso, es una persona que está obligada, entiendo que está obligada, ¿no? Pero está obligada a poner una punta tanto compradora como vendedora. ¿Cuál es el fin de un market maker? Generar liquidez. Que todo el tiempo uno pueda operar independientemente de cómo esté el mercado, independiente de cómo esté, si está muy comprador o muy vendedor, él va a poner una punta contraria para que vos puedas tener salida. Y bueno, un poco los spreads es eso, ¿no? La diferencia entre la punta compradora y vendedora. Correcto. Sí, hay un reglamento que el mercado, cuando sale a buscar market maker, operadores frecuentes, que también es otra categoría de proveedores de liquidez, dentro del reglamento está estipulado tu participación en la rueda, cómo tienen que ser esos spreads, está todo
está todo detallado porque si no, te imaginarás que uno puede ser proveedor de liquidez, pero puede poner puntas ridículas o extremadamente abiertas y no le termina sirviendo a nadie. O una cantidad irrisoria, ¿no? También. Total, tal cual. Acá lo que quería demostrar era un poquitito lo que era la producción nacional de granos, cuánto se produce de granos entre trigo, soja y maíz en la Argentina, y cuánto de ese porcentaje pasa o se toman coberturas en el mercado. Acá claramente la tendencia va aumentando, si bien por ahí cuando nos llegamos a comparar con el mercado de Chicago, ellos le dan a la producción de soja y de maíz entre 40 y 50 veces le dan la vuelta en el mercado de futuros y opciones, pero bueno, sabemos que tienen un mercado un tanto más desarrollado donde el farmer directamente es el que toma la cobertura, ya desde hace muchos años, ahí tienen muchos, esto que lo contó un compañero que estuvo trabajando allá, me pareció increíble, dentro de la máquina cosechadora, que puede haber, de la última tecnología, puede tener un montón de computadoras adentro como para bajarlo al llano. Dentro de una de esas computadoras tiene una pantalla donde el productor puede ir directamente tomando cobertura según cómo va viendo el RIN de su campo. Me pareció sumamente increíble y estamos un poco lejos de ese escenario, pero bueno, claramente la tendencia a la adopción va creciendo. Tenemos que ver cómo va este año, pero bueno, volviendo a hoy nos encontramos con 10 millones de toneladas menos negociadas comparadas con el año pasado, pero bueno, venimos de un año extremadamente seco que golpeó muchísimo al sector y era bastante lógico que se vea una merma en lo que era coberturas. No está todavía el dato del 2023 porque eso lo saco de la página del ministerio y está solamente lo que es trigo, falta que se termine lo que es maíz y soja y estén los datos como para ver realmente cómo va a ser el impacto este año. Ahí creo que Sherman tiene una pregunta justo para vos. Sí, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, gracias. Sí, tengo una pregunta, porque como todo mercado, siempre aparte de especulación es importante para darle justamente penetración, liquidez, a veces le da volatilidad, que eso depende de qué lado estés, no es bueno. Y hay una estadística muy vieja, no sé si es tan así, que en la década del 60, 70, los futuros, a nivel internacional, ¿no? Los futuros del petróleo, 90% lo manejaban las compañías petroleras y 10% eran especuladores, y últimamente ese número está totalmente dado vuelta. No sé el número exacto, pero bueno, dicen que es 20, 80, 15, 85. Sé que Rofex intentó hacer algo con los contratos mini soja que justamente no tenían delivery para hacerlo más financiero, darle mayor volumen, pero entiendo que eso mucho no funcionó. Y bueno, quería saber si en la parte real, digamos, de cobertura hay algo de especulación en el medio o solamente son para los productores y acopiadoras y todo eso. Bien, perfecto, sí. Mirá, vos tenés, con la incorporación después de la fusión, la verdad que Rofex le dio muchísimo más volumen especulativo, más que de cobertura, porque tenía muchos clientes que eran del palo financiero, y después de la fusión se dio un año que fue, bueno, vino pandemia, y la verdad que los commodities agropecuarios tuvieron una explosión increíble a nivel mundial, y lo que fue coberturas y especulación creció muchísimo. Dicho eso, el mercado se encontró con la imposibilidad de principalmente por ahí el sector bancario que no podía tomar cobertura o especular en los contratos de futuros y opciones con delivery, que son los tradicionales de 100 toneladas, y por eso salieron los contratos mini, como bien decías vos, que la idea era captar por ahí un público más especulador, más retail, porque nosotros sabemos que por ahí operar un contrato de futuros uno tiene que poner una garantía, a diferencia de una acción que uno la compra y se la deja en cartera y la vende cuando quiera. El contrato de futuros, vos tenés que poner una garantía
que se le pide tanto al comprador como al vendedor. Eso lo pide Argentina Clearing, que es la cámara de registro que está en el medio. Te pide la doble garantía a las dos partes para demostrar que está por demás de cubierto el mercado. Y esto se pide simplemente porque entra el segundo factor de los mercados de futuros, que son las diferencias diarias. Si yo estoy ganando, del otro lado hay un participante que está perdiendo, y ese flujo de dinero diario de diferencias tiene que ser depositado o cobrado constantemente en el día a día. Por eso se pide esta garantía a las dos participantes, porque si de repente tenés un participante que no te paga las diferencias, se sale a liquidar el contrato y para eso se usan las garantías. Dicho eso, salieron los contratos mini a la cancha. La verdad que los tratamos de difundir en cuanto evento y en cuanto webinar podíamos, porque si vos querías comprar un contrato de soja, los tradicionales, se te pide $2.000 de garantía. Eso es al tipo de cambio dólar MTR, que es un dólar link, más o menos, porque son contratos que si bien se opera todo en pesos, pero liquidan en dólares. Entonces a vos se te va a pedir, por las garantías de los $2.000, se te va a pedir pesos al tipo de cambio dólar MTR. Y nos encontramos que a la hora de querer participar un especulador o un retail, sinceramente era muy costoso. Imagínense que hablamos solamente de poner $2.000 para abrir un solo contrato, y la magia de los futuros, que uno puede encontrar un apalancamiento a veces muy, muy fuerte. Aparte de lo que es garantía, se entran lo que es las diferencias, y como esto también fluctúa en dólares, tenías un movimiento bastante brusco y te podía dejar afuera del juego de un día para el otro. Por eso salieron a la cancha los mini, que en lugar de ser de 100 toneladas son de 10, son mucho más chicos, y también se buscó la intención de que por ahí el público del sector bancario, que por regulación no puede operar los contratos grandes por el tema de lo que son contratos de delivery, utilizaran este segmento de producto. No tuvo la adopción que se esperaba, la verdad. Son contratos que, si bien los contratos grandes están listados en varios meses, los mini solamente están los meses que son más fuertes, que tienen más profundidad. Por ejemplo, una soja mayo, soja noviembre, no están todos los meses como puede estar el contrato grande. Lo mismo pasa con trigo y lo mismo pasa con maíz. Y además de los contratos mini, tenemos los contratos Chicago, que son contratos que ya vienen hace muchísimo tiempo, que por ahí hay gente que quiere cubrirse y utilizar o hacer una cobertura o especular directamente con el mercado de Chicago y saltearse todo el tema de retenciones, porque sabemos que hoy por ahí ver el precio de afuera y querer reflejarlo directamente en el mercado de acá es difícil por todas las trabas, todas las regulaciones que van saliendo día a día acá. Te termina distorsionando un poco el precio y no termina siendo tan lineal la cobertura de Chicago con la Argentina. Están estos contratos Chicago de soja y de maíz, y son de 5 toneladas, son mucho más chicos todavía. Y también se achica también lo que es la garantía. Por ahí eso no está tan difundido. Nosotros desde el área también estamos proveyendo liquidez en este segmento, en lo que son contratos Chicago, tanto futuros y opciones. Así que está bueno que mencionaste el tema, como para que sepan que están esos tres tipos de segmentos. El tradicional de 100, que tiene entrega física, los minis y los Chicago, que los dos tienen liquidación financiera, igual que el contrato de dólar futuro. Vos podés cancelar el contrato anticipadamente, por supuesto, pero si lo dejás a finish, no tenés el riesgo de recibir o entregar la mercadería si te encontrás en un contrato grande, sino que te haces de la diferencia de precio, de la diferencia financiera, y te lleva directamente el dinero a tu cuenta. Igual, una salvedad: si se operan, de repente, si quieren operar un contrato grande de 100, no es que le van a caer, si ustedes compran, llegan al mes de delivery, no es que le va a caer a su casa un camión de soja. Obviamente no pasa eso, porque el mercado tiene un montón de alertas donde previamente le avisa a la LIC primero: che, mirá, tenés tal cliente que tiene tal posición, decirle ya que lo cierre, porque por supuesto que no puede ir a delivery. No es que pasa derecho y te encontrás de repente con recibir una mercadería. Ahí Espero que se haya... soy testigo de que me pasó cuando trabajamos con Rofex, y soy testigo primero de los calls y capacitaciones
fehacientes que han hecho desde Madva para estos nuevos tipos de contratos, pero sobre todo de que te terminan llamando porque hay un registro, en verdad, de personas que están posibilitadas para la entrega. Si ves justamente que no estás dentro de ese listado, es donde te llaman y te dicen, este cliente tiene que dar vuelta a la operación, porque de otro lado sí, una persona que los quiere entregar. O sea, la persona que está de otro lado sí es no especulativa, los especulativos se bajan antes, una cuestión de tasa. Ya a los días anteriores a la entrega, lo que van quedando son justamente los que son entregas en firme. Entonces te llama ahí el mercado y te dice, estos clientes, dale vuelta a la posición, porque si no, más allá de que te entreguen la mercadería, también sigue siendo algo que bastardea un poco el uso de la entrega del derivado, ¿no? Claro, y hay algo para remarcar, el que tiene el mayor riesgo por ahí de recibir mercadería cuando operas un contrato con delivery es el comprador, porque cuando se ingresa en el mes de delivery, donde ya se puede entregar la mercadería, el mercado tiene un proceso de sorteo y de casamiento de ofertas de entrega, que se le llama cuando se llega a la parte de entrega delivery, que si vos estás vendido, uno tiene una posición vendida y entramos en el mes de delivery, yo vendedor decido cuándo quiero hacer esa opción de entregar la mercadería. En cambio, cuando yo estoy comprado y algún vendedor dice, bueno, voy a entregar, se busca entre todos los que están comprados y les puede caer al azar esa mercadería y la tiene que recibir sí o sí. Por eso cuando por ahí hay algún participante nuevo y quiere operar con futuros, llegar a mes de delivery y especular hasta el último día, porque también puede pasar, le decimos que tengan en cuenta que si vos estás comprado, tenés mucho más riesgo que estar vendido. Sí, y también pasa también con las opciones financieras en acciones. Todo lo que tienen el derecho, están vendidos, en el caso opuesto, en lo que están vendidos, se sortea cuando las opciones, en lo que son acciones, son ejecutables en cualquier momento, ¿no? No son las americanas. Entonces también, a veces se sortea y caíste vos que estabas vendido dentro de ese derecho, o sea, cediste tu derecho de comprar esas acciones y pasa eso. Hay un sorteo que se genera en Bima y te puede quedar a vos y muchos clientes dicen, no puede ser que todos los loteados que estamos me tocó a mí. Bueno, pasa lo mismo también con la entrega, ¿no? Tal cual. Si querés, seguimos ahí, Rodri, y cualquier pregunta, Dale. apúntense y tírenla. Acá, bueno, acá era por si tenían alguna duda referido a lo que es algún contrato, algún producto en particular, siéntanse libres de preguntar. Yo por ahí, mientras se les va pasando un poco la timidez al resto, te quería preguntar, Rodri, aprovechándote que estuviste al lado de mercado y estás ahora al lado de market maker, ¿cuál crees que por ahí es el próximo desafío para el mercado de derivados y el mercado de futuros? Si es un tema de gama de productos, ampliar liquidez, si falta ahí una integración con el resto de los mercados. ¿Por dónde crees que puede venir el desafío y el próximo desarrollo del mercado agro? Justo era algo que charlábamos en la previa ahí con David. Yo creo que va primero por el lado de seguir evangelizando. Uno por ahí se va al interior y se encuentra con gente de hace muchísimos años que se dedica al sector agropecuario y no toma coberturas, tal vez por desconocimiento o porque tienen por ahí un poco de resistencia a meterse al mercado de capitales creyendo que es una timba, porque ustedes que están también en el rubro, me imagino que lo deben escuchar siempre, que dicen que es especuladores, timberos y nada más alejado de la realidad del productor que no toma cobertura. Hace poco justo estábamos en una reunión y escuché un comentario que me parece fantástico, le voy a llevar siempre, cada vez que vaya le voy a llevar y le voy a comentar. Un tipo decía que, un productor, decía que el que estaba tomando coberturas, en el caso de opciones, era un especulador, ¿viste? Y justo la persona que estaba enfrente, que es una persona que sí se cubre y usa herramientas del mercado de futuros, le decía que el especulador era él por no usar las herramientas. El tipo vendía su cosecha el día que la levantaba sin tener idea a cuánto podía estar el precio. O sea, estaba yendo de frente contra el mercado a vender su producción sin tener idea de cuánto la podría llegar a vender. Nada más conservador que una persona que por ahí se compra un put, dice, bueno, yo le pongo un piso a mi mercadería
y la vendo acá. Si después el precio vuela, mejor. Yo la prima la dejo ahí olvidada, es como pagarle el seguro de un auto, la dejo ahí olvidada y termino vendiendo mi producción mucho más arriba, que sería buenísimo. En cambio, si me encuentro que el precio se destruyó, bueno, buenísimo. Acá tengo mi seguro, lo ejecuto y termino ganándole por el mercado una diferencia mucho más que considerable. Yo creo que va por el lado de, por ahí también de cambio generacional. Hoy estamos viendo con el tema de las redes que hay mucha más llegada a muchos más lugares del país. Por ahí la pandemia aceleró mucho más estos procesos. Hoy nos encontramos con gente haciendo cursos de diferentes lados del país que por ahí antes era impensado, o simplemente se hacían solos presencial acá en Buenos Aires y por ahí el público era mucho más acotado. Y también tenemos un tema que es las diferencias diarias. Eso es un punto de dolor muy fuerte, más allá de las garantías, porque de repente las garantías te ponen algún activo, te ponen algún aval, hay un montón de activos que se pueden poner para garantizar una operatoria de futuros, bonos, acciones, plazos fijos, fondos, podés poner algún aval bancario, algo con un SGR, pero el tema es las diferencias diarias. Por ahí nos encontramos con productores que no pueden estar en la diaria siguiendo el mercado y tienen que integrar diferencias constantemente, ahí está el cuello de botella, pero bueno, sabemos que los mercados de futuros a nivel mundial funcionan así y es algo con lo que tienen que convivir, pero bueno, viendo el historial y cómo se viene desarrollando el mercado, la tendencia a futuro es que la adopción sea mucho más grande y se haya más participantes. Yo tengo otra pregunta, mientras también ahí se van calentando los motores y demás, que es, cada vez se fue digitalizando más, se hizo más accesible al mercado. Para que se dé una idea, el mercado agro siempre fue muy de nicho, o sea, siempre eran personas muy especializadas en el contexto. Hay que entender también que hay muchas variables que no está uno acostumbrado a tener en cuenta, como son las lluvias, la sequía, el grano, el mercado internacional, las tasas y demás, que uno lo ve por ahí más con el mercado de acciones, está más familiarizado con eso, pero la verdad que el mercado agro termina siendo muy de nicho. Más allá que la tecnología ayudó un poco a eso que contabas y a adoptar nuevas tecnologías, ¿vos le ves todavía esa barrera que tenés que tener un conocimiento amplio, casi, digamos, geográfico, aparte de financiero? Mira, por ahí cuando vos operás una acción o un CDR, calcularle o proyectar en base a ese producto y decir, bueno, mi horizonte es en determinado precio, por ahí es mucho, no digo que sea más fácil, pero por ahí está un poco más analizado en lo que es ver una acción. Y como vos decías, a la hora de operar un contrato agropecuario, uno se encuentra con un montón de variables en el medio. Tenés tema climático, tenés tema internacional, que pega mucho, el tema de producción en Estados Unidos, producción en Brasil, la guerra de Rusia con Ucrania te termina pegando. Así que por ahí meterse sin tener por ahí un conocimiento más macro de qué está pasando en el mundo y qué está pasando con la producción local, por ahí te puede llegar a jugar una mala pasada si vos querés de repente ponerte a especular en un contrato. Yo creo que es más difícil, por eso termina siendo, como vos decís, termina siendo un mercado mucho más de nicho, que lo terminan utilizando hoy la gran mayoría para cubrirse y no tanto para especular. Si hubiera claramente muchos más especuladores, habría muchísimo más volumen. Y además es un mercado que se utiliza muchísimo para originar, como decía hoy, hay muchos participantes que van al mercado directamente para hacerse del grano físico, porque el mercado, dentro del reglamento de cada producto, de soja, de trigo y maíz, te pone la condición de ese grano. Uno cuando viene al mercado y quiere comprar mercadería o quiere vender, ya sabe que tiene unas condiciones estipuladas que ya están dadas y no podés salirte de ese rango de mercadería. También por eso se usa mucho más para originar y no tanto para especular. No sé ustedes que lo ven por ahí más de afuera y no lo usan tanto, ¿qué punto de vista tienen en este caso a la hora de por ahí decir, bueno, me timbeo algún contrato mini
para ver para dónde va, qué es lo que miran. Ahí, Tommy, no sé si Si querés sos muy de la tomar, timba agraria. creo que por ahí, y esto más yendo más a lo personal, no tanto a lo general, creo que todos nos vamos autoconvenciendo de que no es timba, sabiendo que es timba. En el caso de los productos agro, por ahí, como decía y como hiciste hincapié, Rodri, al faltar esa evangelización y por ahí ese conocimiento, creemos que sabemos más de un futuro o cómo se va a comportar una acción que cómo cubrirnos con un futuro agro. Al fin y al cabo son quizás productos similares o derivados que funcionan de una manera similar en la teoría, pero creemos que sabemos más el comportamiento de una acción que de un futuro agro. Creo que puede venir por ahí, más por el desconocimiento que por el hecho del atractivo o por otra cuestión. Se evangeliza mucho más, creo, resumiendo esto, se lleva más allá los activos eh, relacionados a acciones que a los activos por ahí derivados de agro. No sé, David, vos en tu caso. Yo lo que creo que el mercado de derivados agrarios es lo que nació inclusive con la bolsa. La bolsa sí nació para darle seguro a todos los navíos que se iban a América para ver si volvían o no, y había gran parte de ahí donde nació la cobertura. Pero es increíble que todo el resto de instrumentos financieros se hayan, como digan ustedes, evangelizado, se sabe más. Hay 40 herramientas que te pricean y te tiran líneas de análisis técnico, pero el instrumento primordial que generó un poco la bolsa y la interacción sigue siendo con un halo de misterio y a veces muy difícil de entrarle para el inversor de a pie. Porque la parte del mercado tiene la gente que se quiere cubrir y la gente que especula, que lo que hace en verdad es tener ganancia de la inseguridad o la falta de información de otro lado. La ineficiencia de mercado lo que te genera es que haya un momento en el cual vos puedas vender tu seguro, porque cuando vos lanzás una prima, lo que estás dando es yo te cubro ante cualquier cosa, ante cualquier problema relacionado a la prima, pero yo me cobro esa ganancia. Lo mismo que hace todos los días cuando sacás un seguro de un auto. Lo que hace la aseguradora es básicamente cobrar por el hecho de que hay miles de variables que no sabes si salís a la calle y te rompen el auto y te lo pueden cubrir, o ahora que justo hablaba en la oficina de que a veces te rompen en la ventana del auto y tampoco te la pueden cubrir por la importación, ¿no? Pero sacando eso, digo, es un negocio legítimo la especulación, pero de vuelta, es como que uno tiene ese filtro de que cuando es agro tiene que tener mucha más información y casi expertise en comparación con valuar o no si lanzo a través de Black & Scholes una opción de Galicia, ¿no? Y Tal cual, por yo, ahí. perdón, yo sumo algo también a la anécdota de David que fue tan atrás, que también compartiendo con Rodri sobre esto de escuchar podcast y YouTube, no es mío, lo ha dicho Sucho en alguna entrevista. Que lo La tendremos acá bolsa, algún día. esperemos que pronto traerlo. En la bolsa de Chicago en algún momento miraba cómo cerraba la bolsa de Buenos Aires. Digo, como para hacer un poco de contexto y dimensión de la importancia que tenía el agro a nivel global. Eh, Creo que algo pasó en el medio que no me queda bien en claro de por qué no, no se siguió en ese desarrollo. Pasaron cosas, podría decirse. Pero bueno, yo creo que también va de la mano cuando uno ve las opciones de las acciones, por ahí cuando por ahí querés cubrirte o querés armar alguna estrategia cuando tenés el papel o no teniéndolo, también vemos que hay una faltante importante en ese segmento. Yo creo que por ahí, no sé si es a nivel de desconocimiento o que cuando operás un futuro, una acción, tenés que estarle muchísimo más encima que cuando compras alguna acción, un bono, un CDR. Por eso también creo que pasa que falta esa adopción. Sin duda. Concuerdo. Si quieren alguno desmutearse, hacer una pregunta. Y si no, bueno, agradecemos, dejamos igual 5 minutos, ¿no? Pero agradecemos a Rodri por su tiempo. La verdad que evangelizar es un poco esto, ¿no? Sumarse al club, subirse a las capacitaciones. Estás abierto, Rodri, ya sabes, a una capacitación que quieran hacer a tu nombre o al área también, para lo que es el club. En ese sentido, siempre somos marca blanca para todos los partners que quieran cultivar a todos los miembros. Les voy a mostrar que nosotros damos una charla por mes de estrategias y de actualización, donde se habla un poco de macro, micro
un poco de mercado actual agro y un poco de estrategias para mostrarles cómo es la dinámica y cómo son las estrategias que les mostramos a nuestros clientes para que vean a ver qué les parece y si me dicen no me gusta, cambien esto, la verdad que me va a servir muchísimo porque uno aprende mucho de esto. Les voy a compartir. Ahí se ve perfecto. Bárbaro. Por lo general tratamos de mostrar con los productos, con los meses más líquidos, y 3 tipos de estrategias. Estrategias sin riesgo, riesgo medio y riesgo mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando mostramos la compra de un put, que puede ser una estrategia sin riesgo y bastante básica, nosotros mostramos que podés comprar un put de 3.52, este strike, pagás 9,30 de prima, el futuro estaba en 3.55 en ese momento cuando se armó la estrategia, y a vos te deja el piso de venta en 3.4270. ¿Cómo lo haces? Tenés el put 3.52, le restás lo que gastaste de la prima, y acá como muestra la liñita celeste, uno se cubre hasta acá, de acá le pones el piso a tu producción, y por supuesto que es una estrategia que no tiene techo, porque si va para arriba, terminás acompañando, y si va para abajo, uno pierde la prima. Y después relacionamos con la charla anterior, cómo estuvo ese futuro, cuál fue el piso y cuánto se gastó, como para mostrar esa movilidad, esa volatilidad tremenda que hay de precios, y mucho más en estos productos agropecuarios, que por ahí el factor climático es fundamental. Lo mismo, si vamos, muestro una más, que es un put sintético, acá combinando lo que es un futuro con una compra de un call, acá un poquitito tiene otro riesgo, porque acá estamos metiendo lo que es el futuro. Y la última es ya hacer un piso techo, que tiene un poquitito más de riesgo, donde uno acá le pone un piso y un techo a la estrategia directamente, que también es muy utilizada. Acá tenemos perfiles de clientes que por ahí se animan a hacer una estrategia un poco más arriesgada o una estrategia mucho más moderada. Pero bueno, quería mostrarles para que se vea cómo es la dinámica que nosotros tenemos a la hora de trasladar alguna estrategia. Obviamente que no aplica para todos por igual, porque cada uno tiene su punto de dolor y sabe hasta qué precio le sirve comprar o hasta dónde puede llegar a gastar para que después realmente el precio de su producción sea redituable. Así que son por ahí ejemplos que no a todos les van a venir bien, pero es para que vean un poco cómo es la dinámica y cómo se usa. Rodrigo, tengo una consulta para hacerte. ¿Cuál es el tamaño de la posición, digamos, para un productor que quiere cubrirse? ¿Qué porcentaje de la producción esperada o qué rango, ¿no? Se maneja habitualmente? Mirá, por lo general, el productor se termina cubriendo un 20-30% del total de su producción. Va a cosechar 1.000 toneladas, dice me cubro 100, 200 toneladas y nada más, no es que cubren el 100% de su producción. Claro, exactamente, o sea, termina siendo una cobertura bastante imperfecta, ¿no? Porque es muy difícil cubrir la totalidad de la posición en este tipo de mercado en donde el rendimiento final es difícil de anticipar. Totalmente, pero bueno, nosotros tratamos también de comentar, hay muchos productores en el interior que usan mucho el forward, que es un contrato también que tiene una diferencia muy importante y muy considerable con el futuro. Desarmar un contrato forward es un dolor de cabeza, la verdad, barra imposible, te diría. Nosotros cuando nos encontramos con este tipo de escenarios le decimos que bueno, que sigan utilizando un forward. Hay muchos que por ahí te firman un contrato forward, te voy a entregar tanta soja en tal periodo a tal precio, y por ahí si hay una suba interesante se la terminan perdiendo porque ya firmaron el forward, y ahí pueden comprar un call y decir, bueno, si el precio se va para arriba, acompaño, pero termina pasando eso, que no se quedan con esos instrumentos por ahí tradicionales, y la cobertura termina siendo imperfecta, como decís vos. Por ahí el plus que tiene el futuro es que vos te cubrís el 50, el 60, el 70% de tu producción, lo podés desarmar con la operación inversa fácilmente
sin tener que andar viendo cómo cumplirse ese contrato que es lo que te trae el forward. Y te hago otra consulta. ¿Tenés algún cliente, digamos, que opere o que te exija un poco más, que haga una cobertura dinámica o que tenga otro nivel de expertise? Hay algunos, son pocos. Ahora se vio mucho con el tema del dólar futuro, combinarlo con alguna cobertura agropecuaria. Por ahí algunos tomaban posición en el mercado agro y en el mercado de dólar y descontaban un cheque y hacían tasa. Es una combinación que la hace el 2%, porque lleva otro riesgo, que si no estás muy encima, por ahí no te puede salir muy bien. Y ahí en definitiva terminan buscando más un rendimiento de tasa que tal vez de cobertura propiamente del producto. Pero sí, tenés inversores mucho más sofisticados que nos encontramos que saben mucho más que yo, y no tengo problema de decirlo, que uno termina aprendiendo de ellos, porque hay gente que hace mucho tiempo que está en el rubro y por ahí les sirve hacer este tipo de combinaciones. Sí, o por ahí están todo el día pensando a ver cómo sacar un beneficio extra, ¿viste? Tal cual. Sí, más que sabemos que el productor te termina liquidando producto a medida que va necesitando, porque no, por ahí se encuentra en el momento de que no sabe hacer con el peso, si lo termina vendiendo, dónde lo coloca. Claro. Por eso, por ahí a veces se dan estos movimientos que hacen combinaciones para ver si le pueden sacar algún porcentaje más. Exacto. Y nada más, siempre claro, parte docente me come la cabeza, ¿no? La diferencia entre futuro y forward es que el futuro está establecido, parametrizado, en el sentido de que está establecido la entrega y demás, la fecha, los volúmenes, todo está en un contrato. Por ahí el forward, que es lo que decía Mauro, que es difícil de desprender, es porque es con una contraparte que te establece. Lo ven, por ejemplo, en la peli de Big Short, donde se hace justamente un seguro establecido a medida, lo hace a veces un banco, no sé, el agro, ¿quién lo hace acá, el forward? Un banco no. Tenés un montón de Ah, participantes que te toman el forward, sí, sí. Por ahí hay ¿sí? muchos créditos bancarios atados al contrato, sí. Le Ah, aseguras un determinado ritmo, determinada producción, y sí. termina siendo una cuestión más a medida, entonces bueno, cuando es algo más a medida, lo que se llama a veces marketingamente tailor-made, bueno, es difícil dónde te lo metés, ¿no? Tal cual. Sí, no solo banco, tenés muchas cooperativas. Sabemos que en el interior las cooperativas son muy fuertes y están desde hace mucho tiempo al lado del productor, y por ahí también le hacen el combo de cobertura completa, Sí. o también el mismo exportador también lo hace. Bueno, Rodri, no te quiero agarrar más porque estamos hablando y abusando de tu generosidad y tu colaboración con el club. Así que los que no hayan hecho preguntas, nada, nos contactan. Rodri está activo también ahí en el grupo dentro de lo que es el club, así que cualquier pregunta lo pueden ver por ahí o ver en privado. Y cualquier cosa, como decíamos, Rodri, abierto que quieras hacer una colaboración, una capacitación, un segundo encuentro, lo que amerite, porque de vuelta, no se puede operar, no se puede brindar algo que se desconoce. Entonces, Total. hasta que se llegue a conocer, va a ser muchos, muchos años de evangelización para mí. Buenísimo. Sí, sí, como decías, todo en el grupo, lo que necesiten, pueden preguntar, a ver si alguno se anima a ponerle alguna fichita a los contratos chiquititos. Por ahí los Chicago están buenos, porque se te va todo el sesgo de retenciones y todo el tema local, y por ahí podés directamente tener una referencia del mercado de afuera que está buena. Yo te quería agradecer de vuelta a Rodri y Mauro, a los dos, por la humildad y la grandeza de sumarse y habernos compartido un poco el conocimiento. La verdad que nos llevamos mucho, yo en lo personal, así que esperamos seguir teniéndolos a la brevedad. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto y muy buena el encuentro, y espero que sigan por ahí. Es el camino. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Gracias, Muchas gracias. Rodrigo. Muy buena la presentación. Gracias, Mauro. Muchas gracias a todos y nos encontramos de vuelta en 15 días para ver otro participante. Hago un poco de recap de esto. Cada 15 días hacemos el llamado a plaza. Como decíamos, es un momento donde agarramos un poco lo que es el llamado a plaza del mercado, que es cuando pasa un evento, se para la negociación. Bueno, acá nos paramos cada 15 días
y traemos gente de mercado, un poco de análisis de la coyuntura, que eso es lo que se vive en estos eventos, para que no sean solamente actualización y entrevistas, sino por ahí ver un caso práctico de algo interesante, que puede ser que lo brinde Mauro o alguno de los integrantes del equipo. Pero bueno, la idea es que tenemos un momento acá para tener primera mano contacto, preguntas y que se dé un cierto debate. Tuvimos un encuentro presencial hace un par de semanas, así que la idea es que en las próximas semanas, no la que viene, pero la próxima semana tengamos otro encuentro presencial para que, es como el recinto, ¿no? Una cosa es operar por la pantalla y estos chats, pero después en el viva voz y en un evento presencial es distinto. Así que bueno, ahí también Rodri sumado y todos los que ya hayan expuesto antes también. Así que bueno, sin mucho más, nos despedimos. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau.